Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarles. Soy el doctor Luis Lucy y estamos en nuestra materia que estamos iniciando, que es precisamente de taller de interpretación bíblica. ¿Sí? En ese taller vamos a aprender varias cosas muy importantes. Como estudiantes de la Biblia, que son ustedes, tienen que aprender muy bien lo que es la correcta interpretación de las escrituras. Hay manera de interpretarlas correctamente, claro que sí, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra en sí no tiene equivocación, no tiene contradicciones, no tiene ningún problema en lo que es la Biblia. El problema radica en quién y cómo la interpreta. Y eso es precisamente lo que vamos a aprender en este taller de la correcta y debida interpretación. Ahora, para esto tenemos una ciencia de la interpretación de los estudios bíblicos, que es la correcta interpretación de las escrituras. Eh, Necesariamente tenemos que seguir ciertas técnicas de la interpretación correcta, de tener ciertas reglas que existen para poder tener la interpretación lo más adecuadamente posible a lo que la palabra nos quiere impartir, que ya veremos ahí que tiene mucho que ver la propia labor del Espíritu Santo en ustedes. Pero nosotros en nuestra correcta mayordomía tenemos que aprender de esto para que el factor humano no interfiera con lo que la palabra viva del Señor quiere indicarnos, ¿sí? Entonces, por eso es que nos vemos en esta gran necesidad de tener una cierta reglamentación, por así decirlo, método. Yo diría que es mejor una metodología correcta para la interpretación bíblica. Así es que durante estas clases vamos a ver principios básicos de la hermenéutica, que ese es el término de esta área de la bibliología, y que ustedes hasta cierto punto tengan los menos problemas para la correcta interpretación de la palabra. Bien, ¿por qué? Porque van a tener que dar clases, van a tener que dar predicaciones, van a tener que dar orientación, cualquiera que sea el principio y el estudio bíblico que ustedes van a requerir y a tener. Bueno, ahora, vamos a empezar por esto. Entendamos qué significa la hermenéutica. La hermenéutica es una ciencia del estudio bíblico que presenta principios, como mencioné, métodos y reglas de la correcta y adecuada interpretación bíblica, o sea, de toda la escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Bien, y esto va a servir como base o fundamento para que, aunque el Antiguo Testamento haya sido escrito en el hebreo, no hay problema que haya sido escrito en el hebreo, y el Nuevo ha sido escrito en el griego, parte en el arameo, no tengan ustedes ningún problema en la correcta interpretación, si bien en nuestro idioma, en el castellano, pero aún ahí se requiere tener una correcta interpretación. Bien, bueno, ¿cuáles son estas leyes y estas reglas de la hermenéutica? Para empezar, que son de carácter universal, es decir, se aplican en cualquier lugar donde se estudie la palabra de Dios. Bien, y puede ser que sean para interpretar un texto hasta todo el contexto. Claro, cuando estudiamos palabra por palabra, eso tiene una forma de expresarlo, que es la exégesis. La exégesis o la correcta interpretación de las palabras. Pero ahí se va un poco más con el conocimiento de los idiomas originales, del sentido correcto de qué es cada palabra. En la hermenéutica prácticamente es el contexto, lo que aprendemos a interpretar y de la manera en ese mismo contexto, ¿sí? Bueno, ahí ya precisamente este curso vamos a ir viendo todo ese tipo de correcta aplicación de las reglas de la interpretación hermenéutica. Bueno, todos los principios que nos permiten estar seguros de entender y explicar los
los pasajes bíblicos que estén ustedes estudiando, todos estos principios y reglas, les va a dar a ustedes algo importantísimo, que es seguridad. La seguridad de que ustedes están entendiendo bien todos estos principios. En el pasaje que estén ustedes estudiando, y esto de la correcta interpretación, ¿qué implica? Que al estar ustedes ya con una metodología, con estos principios, no se equivoquen, porque es precisamente en la interpretación errónea de donde han nacido sectas, donde ha nacido una incorrecta interpretación de las escrituras, y que eso ha traído bastantes problemas, tanto así que han ocurrido distorsiones, el nacimiento de corrientes aún dentro del mismo cristianismo, por una interpretación incorrecta, pero que se quedó y personas que no la interpretaron correctamente, hayan seguido una cierta línea que en algunos casos ya llega a estar inclusive dentro de lo que es una doctrina herética, o sea, de una verdadera herejía. Y eso es precisamente lo que tenemos que evitar, ¿bien? Porque eso es muy común, eso es muy fácil que se dé. Ahora bien, el que nosotros tengamos esta capacidad de interpretar correctamente, y evitando los errores de la interpretación correcta, es porque estamos entendiendo bien el pasaje que estamos considerando y de poderlo explicar, ¿sí? O sea, si se dan cuenta aquí, la hermenéutica consiste fundamentalmente en dos cosas. Primeramente, en la correcta interpretación, ¿sí? La correcta interpretación. Y en segundo lugar, la correcta visión, explicando correctamente lo que significa determinado contexto bíblico. Eso es precisamente, no es solamente que ustedes lo entiendan, sí, puede ser que, y cualquier creyente puede ser que lo entienda, y ahí Dios hace una parte maravillosa, pero para poderlo impartir, para podérselo hacer entender a otras personas que no han estudiado la hermenéutica, bueno, eso ya tiene mucho que ver con que ustedes tengan ese primer proceso que es la correcta interpretación. ¿Está bien? Entonces, teniendo la correcta interpretación, ustedes ya pueden tener una adecuada impartición a la gente que ustedes tengan en el frente. Ahora, es muy riesgoso que si ustedes no entienden bien un determinado pasaje bíblico y así traten de impartirlo. Porque si ustedes llegan a estar frente a un auditorio con gente que sí interpreta correctamente, bueno, ustedes van a quedar mal. Pero digamos, sí habrá críticas, habrá que ustedes vayan generando una figura de que alguien que no sabe bien lo que está diciendo, que no ha interpretado correctamente, pero ese es el menor de los problemas. El problema está que las personas que lo escuchen lo van a tomar como una verdad y ahí se pueden quedar. Ustedes ya de alguna manera, como lo dice Pablo, ustedes ya están haciendo tropezar al débil en la fe. Bien, eso es lo delicado, es toda como una intervención quirúrgica en la que ustedes tienen que hacer las cosas de una manera correcta. Ahora bien, cuando ustedes saben interpretar, saben explicar y que ya están impartiendo el mensaje o la esencia de lo que están ustedes enseñando o explicando, se llega al proceso final, que sería una tercera parte importante. Cuando se pueda, pero lo dejamos en un tercer lugar en este sentido. Es como ahora que ustedes están viendo la grabación de esta clase. O sea, yo en este momento yo no sé si ustedes entendieron perfectamente lo que estoy explicando. ¿Por qué? Porque es videograbada, no nos estamos viendo personalmente como para que ustedes me hagan preguntas o para decirme, a ver, yo no entendí, necesito que me vuelva a explicar esto y que yo se los pueda explicar. ¿Sí? ¿Cuál es esa tercera parte, pero que es subjetiva, que
la aplicación práctica. Ahora, el maestro que ahora, por medio de la tecnología, tiene que impartir de esta forma, como lo estamos haciendo, esa tercera parte puede pasar o no, a menos que tengamos una intercomunicación en donde yo pueda verificar que ustedes entendieron, ¿bien? Pero pongamos como es o ha sido siempre, que ustedes tienen gente, auditorio, una sola persona, varias personas, y que ustedes le están impartiendo la palabra de Dios, ¿no? Y que sí los tienen ahí. ¿Cuál sería y sí funcionaría esa tercera parte? Que las personas tengan una aplicación práctica para lo que ustedes están hablando y para lo que ustedes están enseñando. Ahora, esto nos lleva a varias cuestiones importantes también. Que ustedes tal vez lo han escuchado, es una manera de decirlo, que la palabra se haga carne. Es una manera un poco coloquial, un poco de la jerga tradicional, evangelística, evangélica de hablar. Que se haga carne, es decir, yo lo podría decir de esta forma, que se internalice la esencia de la palabra de verdad para que el creyente que la internaliza, la interioriza, la pueda aplicar a su experiencia cotidiana de vida y le funcione. Porque finalmente eso es, la palabra no debe quedar solamente aquí en la mente, y ya, porque entonces sería un creyente intelectual, y creyente entre comillas, y sería alguien muy cercano a ser un teólogo y no muy bien hecho que digamos, pero si es una persona que puede interpretar correcta y adecuadamente la palabra, entonces sí, eso que se puede considerar como exitosa la impartición, es cuando se dice que ya se hizo carne, la palabra en esa persona. A eso es más o menos la referencia a que una persona la estudie, la oiga, la reflexione. Ustedes tengan la capacidad de dejar en una reflexión y meditación profunda a las personas que los escuchan, como para que cambien su forma de pensar, su estilo de vida, y empiecen realmente a vivir el mensaje auténtico de lo que es la palabra de Dios. Ahora, obviamente que la hermenéutica requiere la Biblia, ¿sí? Si no, pues ¿en dónde, no? Ese es el lugar en donde nosotros requerimos de tener una Biblia en donde estudiarla. Hay una materia que también imparto aquí en el instituto, que son las herramientas para para el estudio de la Biblia. Ustedes tal vez ya la llevaron o lo llevarán. Bueno, ahí se habla de todo el desarrollo a lo largo de la historia que ha tenido la Biblia. Toda su trayectoria, su origen, los diferentes procesos históricos que ha tenido, bueno, la Biblia, pero que en esencia es la misma palabra, ¿sí? Como está en los originales, tal cual nosotros la estudiamos y la aprendemos, y así es como nos las vamos sabiendo que tiene. ¿Por qué? Porque en sí la esencia de la Biblia es inmutable. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Viene de Dios mismo, lo que la palabra nos habla por escrito, para que después se pueda hacer una palabra viva. Pero bueno, sí podemos tocar algunos aspectos importantes de lo que es la Biblia. Todos ustedes lo saben, es una colección de 66 libros que contienen la revelación de Dios para el hombre. Lo que Dios quiso hablar al hombre quedó contenido en lo que es la Biblia, en lo que es la palabra. Aquí miren, tengo la mía, acá está. En lo que es la palabra de Dios, aquí quedó precisamente lo que Dios ha hablado al género humano. Ni más ni menos. Aquí está todo lo que Dios tenía que hablar y no más. Claro, en lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Ya dentro de lo que es la revelación escrita, ya viene un proceso
de interpretación, que eso se trata de la hermenéutica, que dentro de lo que ya está escrito se haga una correcta interpretación de lo que no es válido agregarle, no es válido quitarle, mutilarla, arreglarla, acomodarla a una línea de pensamiento humana totalmente, ¿no? Porque entonces eso ya pierde de lo que Dios quiso dejarle al hombre. Por eso, por algo, a alguien se le ocurrió ponerle el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque realmente es una herencia, un legado que el Padre Celestial le hizo a la humanidad, para que la humanidad entera supiésemos qué es lo que Dios ha hablado. Bien, qué es lo que Él nos quiso hablar y decir. Y que fue totalmente inspirada por Dios en todo su contenido, y ahí encontramos que esto tiene un sello divino, un sello en donde está contenido todo lo que se requiere para que sea totalmente de parte de Dios y que no haya intervenido voluntad humana. Salvo los escritores, que son los que fueron escribas, escribanos, mecanógrafos, secretarios, como ustedes quieran entenderlo, pero tal cual Dios la estaba hablando e inspirando, así tuvieron que hacerlo. Así es que todos, tanto los escritores del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, tuvieron que transcribir literalmente, textualmente, gramáticamente, con todas las reglas según el idioma en el que en ese momento haya sido redactada, pero la palabra exacta y fiel sí tenía que ser así. Entonces no tenemos ningún pretexto ni ningún argumento de decir es que este pasaje tal vez esté equivocado, este pasaje tal vez no está correcto, y no es así, sino que la exactitud de la palabra inspirada y escrita que tenemos requiere de lo mismo para interpretarla e impartirla. Bien, entonces, por eso es la obligación de estos principios y de estas reglas hermenéuticas para llegar a esa correcta interpretación e intención del corazón de Dios al habernos dejado la palabra escrita, en el cual Dios determinó cómo se iba a escribir, hasta con qué palabras se iba a decir cada cosa, porque no hay contradicción en la Biblia. Hay gente que ha dicho que no, que sí, que tiene errores, y no es así. Se ha comprobado por expertos, por gente que sabe que no tiene ningún error, ningún problema en que esto se entienda correctamente. Así es que entendamos que esta revelación que Dios nos ha dado a nosotros es precisamente para ir en una progresiva interpretación a lo largo de toda la Escritura. Es decir, que toda la Escritura se tiene que interpretar correctamente, sí. Toda la Escritura tiene que interpretarse con el sentido de revelación que Dios dio, sí. Se tiene que hacer de esa forma, de esa misma manera, se tiene que estudiar, se tiene que aprender. Ahora, que nosotros como creyentes fieles, estudiantes fieles de la palabra, dispongamos de herramientas básicas para poder interpretar correctamente y adecuadamente la palabra de Dios, para poderlos aplicar como principio de vida y en la vida cotidiana de nosotros mismos, porque por ahí empieza, con los demás, lleva a una forma que Dios desea y espera de ustedes, de mí, de todos aquellos que estudiamos la Biblia, obedeciendo lo que dice la palabra y la manera correcta de entenderla. Bien, bueno, vamos a hacer algo y les voy a pedir que ustedes van a hacer una práctica muy sencilla, muy sencilla, y les voy aquí a leer algunas preguntas que les pido de favor que ustedes anoten para que piensen, la mediten y la vayan escribiendo. Hay una escritura que deseo que ustedes lean y traten de entender correctamente, y este es Mateo 4:4, ¿sí?
Mateo 4:4, que es de las tentaciones en el desierto al Señor Jesucristo, ese versículo dice, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Repito, Mateo 4:4, donde dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que les voy a pedir de favor que me den por lo menos tres interpretaciones de lo que ustedes consideren que eso pueda significar, ¿sí? Ahora, no es una práctica y no necesariamente les estoy pidiendo a ustedes que me tengan que decir la correcta interpretación. Pongan lo que se les venga a la cabeza, ¿sí? Si entre alguna de las tres está la correcta interpretación, perfecto. O sea, no tengo ningún problema que así lo estén ustedes haciendo. ¿Bien? Entonces, les voy a pedir de favor que me hagan este estudio y que me lo hagan llegar para que podamos tener una charlita ahí, un comentario acerca de lo que ustedes me han escrito, y yo ahí voy a poder, miren, voy a escribirles aquí en la parte de abajo, en la parte inferior, les voy a escribir cuál es el correo, para que ahí por favor me puedan ustedes enviar. Ahí está, miren, Luis Lucy, y vamos a ponerle aquí arroba, para que lo tengan ahí por hotmail.com. Bien, correcto. Ahí está. Ahí está. Bueno, déjenme centrárselas bien para que la puedan ver. Ahí está, ¿sí? Ahí en este correo que les he anotado, me van a enviar con su nombre a este correo la interpretación de la cita bíblica que les acabo de mencionar. Bien, va a ser una pequeña práctica. Después haremos algunas cosas más, haremos algunas cosas que yo considero son bastante útiles y van a ser bastante útiles para ustedes. Bien, yo les voy a leer con toda tranquilidad, que esto también va a servir para su evaluación. Que la evaluación, como ustedes ya lo saben, cuenta mucho que ustedes, cuando estemos, en esta ocasión es grabada porque hubo por ahí una situación que se dio en el cual yo les di una clase, pero ya me conocieron, ya me vieron, me escucharon en esa clase. No es nada inútil, todo fue muy bueno, que hayamos hablado del hombre espiritual, y eso fue bueno, ¿no? Pero realmente nuestro tema es la hermenéutica, el taller de interpretación bíblica. Entonces ahí vamos ya a poner en práctica en esta materia. Y me envían con su nombre, y ahí mismo pasamos asistencia. Eso me va a servir a mí mucho. Escríbanme por favor a mi correo estas preguntas que estamos tratando de hacer prácticas para entender. Recuerden, 3 formas de interpretar esta cita de Mateo 4:4, y ahí veremos qué es lo que ustedes determinan ahí, lo que ustedes van comprendiendo de la interpretación. Ahí ya tendremos tiempo más que suficiente para ir estudiando las diferentes reglas de interpretación. Hay cosas muy interesantes, muy necesarias para esta correcta interpretación, pero ya tendremos tiempo de irlas estudiando. Bien, entonces podemos ir concluyendo. La hermenéutica bíblica, una área y rama de la bibliología o del estudio de la Biblia, en la cual debe de haber una correcta interpretación del contexto bíblico, de la palabra escrita, y que ha sido dada como herencia, como legado a la humanidad, y que es el mensaje de Dios para todos nosotros. Y el estudiante, cuando ya egresa, tiene la obligación de saberla impartir correctamente a sus oyentes, a sus estudiantes o a sus aconsejados, a la familia, quien sea. Ustedes deben tener una capacidad para poderla enseñar e impartirla y vivirla sobre todo.
Muy bien, bueno, mis queridos alumnos, ha sido una bendición, un privilegio en esta clase número 1 del taller de hermenéutica. Les vamos a enviar el link donde va a estar este video grabado y que lo puedan escuchar 1, 2, 3 veces, las veces que ustedes quieran. Y no se les olvide enviarme esta tarea que yo les he encomendado para poderles ir evaluando. Bien, bueno. Soy Luis Lucy y me dio mucho gusto haber estado con ustedes en esta primera clase de taller de interpretación bíblica. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos estaremos viendo en la próxima sesión. Nos vemos y aquí estaremos. Adiós.